Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Capítulo 6. La planificación organizada. La cristalización del deseo para transformarlo en acción. El sexto paso hacia la riqueza. Usted acaba de aprender que todas las cosas valiosas que el hombre cree o adquiere empiezan como un deseo, y que el primer paso en el trayecto del deseo para pasar de lo abstracto a lo concreto se da en el taller de la imaginación, donde se crean y se organizan planes para la transición de ese deseo. En el primer capítulo, se le instruyó para realizar 6 acciones definidas y prácticas como su primer movimiento para traducir el deseo de dinero en su equivalente monetario. Uno de esos pasos es la formación de un plan o planes definidos y prácticos mediante los cuales esa transformación pueda llevarse a cabo. Ahora recibirá instrucciones sobre la manera de construir los planes que sean prácticos. A continuación. A. Únase a un grupo de tantas personas como pueda necesitar para la creación y ejecución de su plan o planes para la acumulación de dinero. Para hacerlo, utilizará el principio del equipo Mastermind, que se describe en el capítulo 9. Es absolutamente esencial que siga esa instrucción. No la descuide. B. Antes de formar su alianza con el equipo Mastermind, decida qué ventajas y beneficios podría usted ofrecer a cada miembro de su grupo a cambio de su cooperación. Nadie trabajará indefinidamente sin alguna forma de compensación. Ninguna persona inteligente exigirá ni esperará que otra trabaje sin una compensación adecuada, aunque ésta no siempre sea en forma de dinero. C. Haga los arreglos necesarios para unirse con los miembros de su equipo Mastermind, al menos 2 veces a la semana, y más a menudo si es posible, hasta que unidos hayan perfeccionado el plan o planes necesarios para la acumulación del dinero. D. Conserve una perfecta armonía entre usted y cada miembro de su equipo Mastermind. Si no sigue esa instrucción al pie de la letra, podría enfrentarse a un fracaso. El principio del equipo Mastermind no funciona adecuadamente donde no reina una perfecta armonía. Tenga presente estos 2 hechos. Primero, usted está comprometido con una empresa de gran importancia para usted. Si quiere asegurarse el éxito, debe tener planes que sean infalibles. Segundo, debe contar con la ventaja de la experiencia, la educación, la capacidad innata y la imaginación de otras mentes. Esto coincide con los métodos que siguen todas las personas que han acumulado grandes fortunas. Ningún individuo tiene suficiente experiencia, educación, capacidad innata y conocimientos para garantizar la acumulación de una gran fortuna sin la cooperación de otras personas. Cada plan que usted adopte al esforzarse en acumular riquezas debería ser la acción conjunta de usted y los demás miembros del equipo Mastermind. Usted puede crear sus propios planes, tanto en forma total como parcial, pero asegúrese de que su equipo Mastermind verifique y apruebe estos planes. Si el primer plan que usted adopta no tiene éxito, cámbielo por uno nuevo. Si este plan tampoco funciona, vuelva a cambiarlo por otro, y así sucesivamente hasta que encuentre un plan que sí funcione. Aquí se encuentra la causa principal de que la mayoría de las personas se tope con el fracaso. Se debe a su falta de persistencia en la creación de nuevos planes para sustituir a los que no le han funcionado. El individuo más inteligente no puede tener éxito en la acumulación de dinero, ni en ninguna otra cosa o empresa, si no cuenta con planes que sean prácticos y viables. Tenga presente este hecho, y cuando sus planes fallen, recuerde que una derrota temporal no es lo mismo que una derrota permanente. Tal vez eso solo significa que sus planes no eran buenos. Haga otros. Vuelva a empezar todo de nuevo. Thomas Edison fracasó 10.000 veces antes de perfeccionar la lámpara eléctrica incandescente. En otras palabras, se topó con derrotas temporales en 10.000 ocasiones antes de que sus esfuerzos fueran coronados con el éxito. La derrota temporal debería significar solo una cosa: la certeza de que hay algo mal en el plan. Millones de personas se pasan la vida en la miseria y en la pobreza porque les falta un buen plan mediante el cual acumular una fortuna. Henry Ford no acumuló una fortuna porque su mente fuera superior, sino porque adoptó y siguió un plan que resultó ser favorable. Podríamos mencionar a 1.000 individuos que no tenían una mejor preparación académica que Henry Ford, pero cada uno de ellos vive en la pobreza porque no posee el plan adecuado para acumular dinero.
Sus logros no pueden superar la solidez de sus planes. Esa podría parecer una frase axiomática, pero es verdad, y nadie queda derrotado hasta que se da por vencido en su propia mente. Este hecho se repetirá muchas veces debido a que es muy fácil darse por vencido ante el primer indicio de derrota. James Hill se topó con derrotas temporales la primera vez que se propuso reunir el capital necesario para construir un ferrocarril de este a oeste en Estados Unidos, pero él también convirtió la derrota en victoria con la utilización de nuevos planes. Henry Ford conoció la derrota temporal no solo al principio de su carrera en el mundo del automóvil, sino después de alcanzar altos niveles de éxito. Concibió otros planes y siguió avanzando hacia la victoria financiera. Vemos personas que han acumulado grandes fortunas, pero a menudo solo reconocemos sus triunfos y pasamos por alto las derrotas temporales que han tenido que superar antes de llegar. Ningún seguidor de esta filosofía puede esperar de manera razonable que acumulará una fortuna sin experimentar derrotas temporales. Cuando llega la derrota, acéptela como una señal de que sus planes no son buenos. Reconstrúyalos y póngase en marcha una vez más hacia su objetivo anhelado. Si pierde el interés antes de haber alcanzado su objetivo, usted es una persona que se da por vencida con facilidad. Recuerde que los que se dan por vencidos nunca ganan y un ganador nunca se da por vencido. Copie esta frase en un papel, con letras bien grandes, y pónganla donde pueda verlas todas las noches antes de acostarse y todas las mañanas antes de ir a trabajar. Cuando empiece a elegir miembros para su equipo Mastermind, procure elegir aquellos que no tomen la derrota muy en serio. Algunas personas creen tontamente que solo el dinero puede generar dinero. Esto no es verdad. El deseo, transmutado en un equivalente monetario, aplicando los principios que presentamos aquí, es el agente por medio del cual se gana el dinero. El dinero en sí no es más que materia inerte. No se puede mover, no piensa ni habla, pero puede oír cuando alguien que lo desea lo llama. Planificación de la venta de servicios. El resto de este capítulo se dedica a describir formas y medios para lanzar al mercado servicios personales. La información que aquí se presenta proporcionará ayuda práctica a cualquier persona que tenga cualquier tipo de servicios personales que lanzar al mercado, pero aportará un beneficio inapreciable a quienes aspiren al liderazgo en las actividades que han elegido. La planificación inteligente es esencial para el éxito de cualquier empresa ideada con el fin de acumular riquezas. Las siguientes páginas proporcionan instrucciones detalladas para quienes tienen que empezar a acumular riquezas vendiendo sus servicios personales. Debería ser alentador saber que prácticamente todas las grandes fortunas empezaron en forma de compensación por servicios personales o por la venta de ideas. ¿Qué más, aparte de las ideas y los servicios personales, puede ofrecer a cambio de la riqueza una persona que tiene pocas propiedades? Hablando en general, en el mundo hay dos tipos de personas. A unas se les conoce como líderes y a otras como seguidores. Decida desde el principio si usted supone llegar a ser un líder en la vocación que ha elegido o si continuará siendo un seguidor. La diferencia en las compensaciones es enorme. El seguidor no puede esperar de manera razonable recibir la misma compensación que merece el líder, aunque muchos seguidores cometan el error de esperar la misma remuneración. No es una desgracia ser seguidor. Pero por otra parte, tampoco tiene ningún mérito seguir siéndolo. Casi todos los grandes líderes empezaron como seguidores. Llegaron a ser grandes líderes porque fueron seguidores inteligentes, con muy pocas excepciones. La persona que no puede seguir a un líder de manera inteligente nunca llegará a ser un líder eficaz. La persona que puede seguir a un líder con eficacia es la que desarrolla con mayor rapidez capacidad para ser un líder. Un seguidor inteligente tiene muchas ventajas, entre ellas la oportunidad de adquirir conocimientos de su líder. Los 11 factores primordiales del liderazgo. Estos son los atributos del liderazgo. 1. Valor inquebrantable. Basado en el conocimiento de uno mismo y de su ocupación o profesión. Ningún seguidor desea ser dominado por un líder que no tiene confianza en sí mismo ni valentía. Ningún seguidor inteligente puede estar bajo el dominio de un líder de este tipo durante mucho tiempo. 2. Autocontrol. La persona que es incapaz de controlarse nunca podrá controlar a los demás.
El autocontrol es un ejemplo poderoso para los seguidores, que los más inteligentes emularán sin duda. 3. Un profundo sentido de la justicia. Sin un sentido de lo que es justo y de la justicia, ningún líder puede dirigir a sus seguidores y conservar su respeto. 4. Precisión en las decisiones. Quienes vacilan en sus decisiones demuestran que no están seguros de sí mismos. No pueden dirigir a otros con éxito. 5. Exactitud en los planes. El líder que tiene éxito debe planificar su trabajo y trabajar un plan. Un líder que actúa basándose en conjeturas, sin planes prácticos ni precisos, podría compararse con un barco sin timón. Tarde o temprano encallará en los arrecifes. 6. El hábito de hacer más de lo que le corresponde. Una de las consecuencias del liderazgo es la necesidad de estar dispuesto a hacer más de lo que el líder les exige a sus seguidores. 7. Una personalidad agradable. Ninguna persona desaliñada y descuidada puede llegar a ser un líder exitoso. El liderazgo requiere respeto. Los seguidores no respetarán a un líder que no posea todos los factores que conforman una personalidad agradable. 8. Simpatía y comprensión. El líder exitoso debe cultivar la simpatía con sus seguidores. Además, debe ser comprensivo con ellos y con sus problemas. 9. Dominio del detalle. Un liderazgo eficaz exige del dominio de los detalles de la posición del líder. 10. Estar dispuesto a asumir la responsabilidad total. El líder exitoso debe estar dispuesto a asumir la responsabilidad por los errores y los descuidos de sus seguidores. Si trata de eludir esa responsabilidad, dejará de ser el líder. Si uno de sus seguidores comete un error y demuestra ser incompetente, el líder debe considerar que él es quien ha fallado. 11. Cooperación. El líder exitoso debe comprender y aplicar el principio del esfuerzo cooperativo y ser capaz de impulsar a sus seguidores al hacer lo mismo. El liderazgo requiere poder y el poder exige cooperación. Hay dos formas de liderazgo. La primera, que definitivamente es la más eficaz, es el liderazgo con el consentimiento y la simpatía de los seguidores. La segunda es el liderazgo por la fuerza, sin el consentimiento ni la simpatía de los seguidores. La historia está llena de pruebas de que el liderazgo por la fuerza no perdura. La caída y la desaparición de dictadores y reyes es significativa. Indica que la gente no acatará indefinidamente un liderazgo por la fuerza. El mundo acaba de entrar a una nueva época de relaciones entre líderes y seguidores, que definitivamente necesita nuevos líderes y un nuevo tipo de liderazgo en el mundo de los negocios y la industria. Quienes pertenecen a la escuela antigua de liderazgo por la fuerza deberán entender el nuevo tipo de liderazgo o la cooperación, o quedarán definitivamente relegados a las filas de los seguidores. No tendrán otra opción. En el futuro, la relación entre el jefe y el empleado o entre el líder y el seguidor será de mutua cooperación y se basará en una división equitativa de las utilidades del negocio. En el futuro, la relación entre el patrón y el empleado será más como un acuerdo entre socios y no como en el pasado. Napoleón, el Kaiser Wilhelm de Alemania, el zar de Rusia y el rey de España fueron ejemplos de liderazgo por la fuerza. Su liderazgo es cosa del pasado. No sería difícil señalar entre los líderes del mundo de los negocios, el mundo de las finanzas y el mundo del trabajo en Estados Unidos a quienes, como los antiguos líderes del pasado, fueron destronados o despedidos. El liderazgo con el consentimiento de los seguidores es el único tipo de liderazgo que puede perdurar. Las personas pueden acatar temporalmente un liderazgo por la fuerza, pero no lo harán por su propia voluntad. Un nuevo tipo de liderazgo abarca los 11 factores importantes que se describen en este capítulo, además de algunos otros. La persona que haga de ellos la base de su liderazgo encontrará entonces abundantes oportunidades de ejercer ese liderazgo en todos los niveles de la vida. Los periodos de dificultades económicas que hemos enfrentado se prolongaron en gran medida porque el mundo no contaba con este nuevo tipo de liderazgo. Ahora, la demanda de líderes que apliquen de manera competente los nuevos métodos de liderazgo exceden por mucho a la oferta. Algunos de los líderes que siguen los métodos antiguos cambiarán y se adaptarán al nuevo tipo de liderazgo, pero en general el mundo necesitará buscar gente nueva para que ejerza tal liderazgo.
esa necesidad podría ser su oportunidad. Las 10 causas principales del fracaso en el liderazgo. Llegamos ahora a los principales errores de los líderes que fracasan, porque saber lo que hay que hacer es tan importante como saber lo que no hay que hacer. Número 1. Incapacidad para organizar detalles. Un liderazgo eficiente requiere capacidad para organizar y controlar detalles. Los líderes genuinos nunca están demasiado ocupados para hacer cualquier cosa que se les pueda pedir en su condición de líderes. Cuando alguien, ya sea en calidad de líder o de seguidor, admite que está demasiado ocupado para cambiar de planes o para atender una emergencia, está admitiendo su incompetencia. El líder de éxito debe ser quien controle todos los detalles relacionados con su posición. Esto significa, por supuesto, que debe cultivar el hábito de delegar los detalles a asistentes capaces. Número 2. Renuncia a prestar servicios modestos. Cuando la ocasión lo exige, los líderes realmente grandes siempre están dispuestos a llevar a cabo cualquier tipo de labor que se les pida. Que el mejor de entre ustedes sea el siervo de todos. Es una verdad que todos los líderes capaces observan y respetan. Número 3. Tener expectativas de que se les paga por lo que saben y no por lo que hacen con aquello que saben. El mundo no les paga a las personas por lo que saben, les paga por lo que hacen o por lo que impulsan a hacer a otros. Número 4. Temor ante la competencia de los seguidores. El líder que teme que uno de sus seguidores pueda ocupar su puesto está prácticamente condenado a haber cumplido sus temores tarde o temprano. Los líderes capaces entrenan suplentes en quienes pueden delegar a voluntad cualquiera de los detalles de su puesto. Solo así puede un líder multiplicarse y prepararse para estar en muchos lugares y prestar atención a muchas cosas al mismo tiempo. Es una verdad eterna que los hombres reciben más paga por su habilidad para hacer que los demás trabajen que lo que ganarían por su propio esfuerzo. Los líderes eficientes pueden, a través del conocimiento de su trabajo y del magnetismo de su personalidad, aumentar en gran medida la eficacia de los demás e inducirlos a entregar más y mejores servicios que los que entregaría sin la ayuda del líder. Número 5. Falta de imaginación. Sin imaginación, el líder es incapaz de superar las emergencias y de crear planes que le permitan guiar con eficacia a sus seguidores. Número 6. Egoísmo. El líder que reclama para sí todo el honor por el trabajo de sus seguidores con toda seguridad se enfrentará a resentimientos. Los grandes líderes no reclaman para sí los honores. Les alegra ver que los honores, cuando los hay, sean para sus seguidores, porque saben que la mayoría de las personas trabajarán con más ahínco si se les elogia y se reconoce su trabajo que si trabajaran solo por el dinero. 7. Intemperancia. Falta de moderación. Los seguidores no respetan a los líderes incompetentes. Además, la intemperancia, en cualquiera de sus diversas formas, destruye la resistencia y la vitalidad de cualquiera que se deje llevar por ella. 8. Deslealtad. Quizás esto debería encabezar la lista. Los líderes que no son leales a su organización y a su equipo, que no son leales a quienes tienen puestos superiores y a quienes tienen puestos subalternos, no podrían conservar su liderazgo durante mucho tiempo. La gente desleal llega tan bajo que llega a un nivel inferior al del polvo que pisamos y atrae sobre su cabeza el desprecio que se merece. La falta de lealtad es una de las principales causas del fracaso en todos los niveles de la vida. 9. Enfatizar demasiado la autoridad del liderazgo. El líder eficiente enseña mediante el estímulo y no intentando sembrar el temor en el corazón de sus seguidores. Los líderes que tratan de impresionar a sus seguidores con su autoridad entran en cualquier categoría de liderazgo por la fuerza. Los líderes auténticos no necesitan anunciarlos. Su conducta lo demostrará a través de su simpatía, su comprensión, su sentido de la justicia y la evidencia de que conocen su trabajo. 10. Insistir en el título. Los líderes competentes no necesitan títulos para contar con el respeto de sus seguidores. La persona que insiste demasiado en su título generalmente no tiene otros valores personales en que apoyarse. Las puertas del despacho de los verdaderos líderes siempre están abiertas para todos los que desean entrar, y su área de trabajo está libre de formalidad y de ostentación. Estas son algunas de las causas más comunes del fracaso en el liderazgo.
Cualquiera de ellas es suficiente para provocar el fracaso. Estudie cuidadosamente la lista que aspira al liderazgo y asegúrese de no cometer ninguna de estas faltas. Algunos campos fértiles en los que se requerirá el nuevo liderazgo. Antes de terminar este capítulo, llamamos su atención sobre algunos campos fértiles donde se ha observado un descenso en el liderazgo y en los cuales el nuevo tipo de líder puede encontrar enormes oportunidades. Primero, en el campo de la política hay una insistente demanda de nuevos líderes, una demanda que equivale prácticamente a una emergencia. Al parecer, la mayoría de los políticos se ha convertido en mafiosos de alto nivel que operan dentro del marco de la ley. Han incrementado los impuestos y han vaciado la maquinaria de la industria y de los negocios a tal grado que la gente ya no pueda soportar la carga. Segundo, en el mundo de la banca se está produciendo una reforma. Los líderes en este campo prácticamente han perdido la confianza del público. Los banqueros se han percatado de la necesidad de una reforma y ya la han iniciado. Tercero, la industria necesita nuevos líderes. Los líderes que seguían la tendencia antigua pensaban y se movían en términos de dividendos, en lugar de pensar en moverse en términos de igualdades humanas. Para que puedan perdurar, los nuevos líderes industriales deben considerarse casi como funcionarios públicos. Su deber es dirigir su empresa de tal manera que no imponga privaciones a ningún individuo ni a ningún grupo. La explotación de los trabajadores es cosa del pasado. El hombre o la mujer que aspiran al liderazgo en el campo de los negocios, de la industria o del trabajo deben recordarlo. Cuarto, los líderes religiosos del futuro tendrán que prestar más atención a las necesidades temporales de sus seguidores, a la solución de los problemas económicos y personales del presente, y prestar menos atención al pasado, que ya ha muerto, y al futuro, que no ha llegado todavía. Quinto, en las profesiones del derecho, la medicina y la educación se necesitará una nueva forma de liderazgo y en cierta medida se requerirán nuevos líderes. Esto se aplica ante todo en el campo de la educación. En el futuro, el líder de este campo deberá encontrar formas y medios nuevos para enseñarle a la gente la manera de aplicar el conocimiento que se le ha impartido en la escuela. El educador debe ocuparse más de la práctica y menos de la teoría. Sexto, en el campo del periodismo se necesitan nuevos líderes. En el futuro, para que los periódicos logren tener éxito, deberán alejarse de todo privilegio especial y se les debe liberar de los subsidios de la publicidad. Deben dejar de ser un órgano de propaganda que apoyan los intereses de quienes pagan los anuncios que aparecen en ellos. El tipo de periódico que publica escándalos e imágenes lascivas, a la larga seguirá el camino de todas las fuerzas que corrompen a la mente humana. Estos son solo algunos de los campos en los que actualmente hay oportunidades para nuevos líderes y para una nueva forma de liderazgo. El mundo está viviendo cambios rápidos y eso significa que los medios en los que se promueven los cambios en los hábitos humanos deben adaptarse a los cambios. Los medios que describimos aquí son los que más determinan la tendencia de la civilización. Esa es la razón. La información que se describirá a continuación sobre el momento y la forma en que conviene solicitar un puesto es el resultado neto de muchos años de experiencia durante los cuales se prestó ayuda a miles de hombres y mujeres para comercializar eficazmente sus servicios. Por lo tanto, debe considerarse como una información positiva y práctica. Un hermoso discurso de sobremesa por $1,000,000,000. Aquella noche del 12 de diciembre de 1900, en la que se reunieron alrededor de 80 miembros de la sociedad financiera en el salón de los banquetes del University Club, en la Quinta Avenida, para honrar a un joven del oeste de Estados Unidos. Ni media docena de los invitados supo que estaban a punto de presenciar el episodio más importante en la historia de la industria estadounidense. Edward Simmons y Charles Stuart Smith, llenos de gratitud por la generosa hospitalidad de Charles Schwab, durante una reciente visita a Pittsburgh, habían organizado la cena para presentar a aquel empresario de la industria del acero, de 38 años de edad, a la Sociedad de Banqueros del Este de Estados Unidos. Pero no esperaban que provocaría una estampida en la convención. De hecho, le advirtieron que los corazones que latían bajo las camisas almidonadas de New York no reaccionarían a la oratoria y que si no quería aburrir a los Stillman, a los Harriman y a los Vanderbilt,
sería mejor que se limitara a 15 o 20 minutos de comentarios superficiales y amables, pero nada más. Incluso John Pierpont Morgan, que se sentó a la derecha de Schwab, como exigía su dignidad imperial, se contentó con agradecer muy brevemente su presencia en la mesa del banquete. Y en lo que se refería a la prensa y al público, todo el asunto despertaba tan poco interés que los periódicos del día siguiente ni siquiera lo mencionaron. De manera que los anfitriones y sus distinguidos invitados probaron los habituales 7 u 8 platos. Hubo poca conversación, y la que se llevó a cabo fue parca y discreta, aunque algunos de los banqueros y agentes de bolsa ya conocían a Schubert. Pero antes de que la velada acabara, ellos y Money Master Morgan quedarían admirados y un bebé de $1.000 millones, la United States Steel Corporation, nacería allí. Quizás sea una lástima para la historia que no se haya hecho una grabación del discurso de Charlie Schwab en aquella cena. Repitió partes de este en una fecha posterior, durante una reunión similar con los banqueros de Chicago, y más tarde, cuando el gobierno presentó una demanda con el fin de disolver el Trust del Acero, ofreció como testigo, desde el estrado, su visión de los comentarios que motivaron a Morgan a iniciar una frenética actividad financiera. Sin embargo, tal vez no se trató de un discurso sencillo, con errores gramaticales, pues las sutilezas del lenguaje nunca le interesaron a Schwab, lleno de refranes y elaborado con mucho ingenio. Pero, aparte de eso, tuvo una fuerza y un efecto impresionante sobre los $5.000 millones de capital que se calcula representaban los comensales. Cuando terminó y la reunión todavía vibraba bajo el hechizo de sus palabras, aunque Schwab había hablado durante 90 minutos, Morgan condujo al orador a una banca empotrada en la ventana donde, balanceando las piernas en un alto e incómodo asiento, conversaron durante 1 hora más. La magia de la personalidad de Schwab se había puesto en acción con toda su potencia, pero lo más importante y perdurable fue el programa detallado y explícito que presentó para el engrandecimiento de la Steel Corporation. Muchos otros hombres habían tratado de interesar a Morgan en motivar juntos un trust del acero basándose en una combinación de empresas dedicadas a la comercialización de productos como pasteles, cables y flejes, azúcar, goma, whisky, aceite o goma de mascar. John W. Gates, el apostador, lo había urgido a hacerlo, pero Morgan no había confiado en él. Los hermanos Moore, Bill y Jim, mayoristas de Chicago, que habían fusionado una fábrica de fósforos y una corporación de galletitas, habían tratado de convencerlo, fracasando en su intento. Helbert Gary, el mojigato abogado de provincia, quizá atraerlo a su terreno, pero no tuvo las agallas necesarias para impresionarlo, hasta que la elocuencia de Schwab elevó a JP Morgan a las alturas, y desde ahí pudo visualizar los sólidos resultados del proyecto financiero más atrevido que se hubiera concebido jamás. Se consideró que la idea era un delirante sueño de ingenuos especuladores. El magnetismo financiero en que la pasada generación empezó a atraer miles de compañías pequeñas y a veces ineficazmente dirigirlas a combinaciones más grandes y competitivas, se había vuelto operativo en el mundo del acero gracias a las estrategias de aquel jovial pirata de los negocios, John W. Gates, quien ya había formado la American Steel and Wire Company con una cadena de pequeñas empresas, y junto con Morgan habían creado la Federal Steel Company. La National Tube y la American Bridge eran otras dos empresas de Morgan, y los hermanos Moore habían dejado los negocios de los cerillos y las galletitas para formar el Grupo Americano, integrado por Tin Plate, Steel Hopo y la National Steel Company. Pero al lado del gigantesco trust vertical de Andrew Carnegie, respaldado por sus 53 accionistas, esas otras combinaciones resultaban insignificantes. Podían combinarse como mejor les pareciera, pero ni todas juntas harían muella en la organización de Carnegie, y Morgan lo sabía perfectamente. El excéntrico viejo escocés también lo sabía. Desde las majestuosas alturas del Skybook Castle, había visto, primero divertido y luego con resentimiento, los intentos de las pequeñas compañías de Morgan por entrometerse en sus negocios. Cuando esos intentos se tornaron demasiado osados, el mal genio de Carnegie se convirtió en ira y deseos de venganza.
decidió duplicar cada fábrica suya por cada fábrica que tuviera sus rivales. Hasta entonces no había tenido interés en cables, tubos, flejes ni planchas. Se contentaba con venderle el acero en bruto a esas compañías y dejaba que le dieran la forma que quisieran. Ahora, con Schwab como jefe y como lugarteniente capaz, planeaba poner a sus enemigos contra la pared. Así fue como Morgan vio la solución a su problema de combinaciones en el discurso de Charles Schwab. Un trust sin Carnegie, el gigante, no sería un trust, sino un pastel de ciruelas sin ciruelas, como había dicho un escritor. El discurso de Schwab aquella noche del 12 de diciembre de 1990 sin duda aportó la sugerencia, pero no la promesa, de que el vasto imperio Carnegie podía llegar a estar bajo la sombra de Morgan. Habló del futuro del acero a escala mundial, de la reorganización en aras de la eficiencia, de la especialización, de deshacerse de compañías improductivas, de la concentración del esfuerzo en las propiedades florecientes, de ahorros en el comercio del mineral bruto, de ahorros en los departamentos de dirección y administración, de captar mercados extranjeros. Más aún, les dijo a los bucaneros o piratas que había entre ellos donde estaban los errores de su piratería habitual. Él suponía que sus propósitos habían sido crear monopolios, aumentar precios y recibir dividendos altísimos que superaran todo privilegio. Con su estilo campechano, Schwab condenó este sistema. Dijo a su auditorio que la falta de visión de semejante política brotaba del hecho de que se restringía el mercado en un momento en que todo pugnaba por la expansión. Abaratando el costo del acero, explicó, se crearía un mercado expansivo, se idearían más usos para el acero y se captaría una parte considerable del mundo de la industria. En realidad, aunque él no lo sabía, Schwab fue un apóstol de la moderna fabricación en serie. Así acabó la cena en el University Club. Morgan se fue a casa a pensar en las predicciones del progreso que había hecho Schwab. Schwab regresó a Pittsburgh a dirigir el negocio siderúrgico para Andra Carnegie, mientras que Gary y todos los demás volvían a sus teletipos para especular, anticipándose al próximo movimiento. No tardó mucho en suceder. A Morgan le llevó más o menos una semana digerir el festín de la razón que Schwab le había ofrecido. Cuando se aseguró de que no iba a sufrir una indigestión financiera, llamó a Schwab y se encontró con un hombre bastante desconfiado. Al señor Carnegie, al señor Carnegie, le dijo Schwab, quizá no le agrade mucho descubrir que el presidente de su conglomerado de empresas había estado coqueteando con el emperador de Wall Street, el sector de la ciudad que Carnegie había resuelto no volver a pisar jamás. Entonces, John W. Gates, que hacía de intermediario entre Morgan y Schwab, sugirió que si Schwab casualmente estuviera de paso en el Hotel Bellevue de Filadelfia, JP Morgan podría coincidir con él en el mismo sitio. Sin embargo, cuando Schwab llegó, Morgan estaba enfermo en su casa de Nueva York y gracias a la invitación insistente del hombre mayor, Schwab viajó a Nueva York y se presentó ante la puerta de la biblioteca del financiero. En la actualidad, ciertos historiadores en el campo de la economía han expresado la sospecha de que Andrew Carnegie planificó esta historia de principio a fin, que la cena en honor a Schwab, el célebre discurso, la reunión del domingo por la noche entre Schwab y el rey del dinero, fueron sucesos que el sagaz escocés había preparado de antemano. La verdad es que todo lo contrario. Cuando se citó a Schwab para cerrar el trato, él ni siquiera sabía si el jefecito, como llamaban a Andrew, prestaría atención a una oferta de vender, en particular a un grupo de hombres a quienes Andrew consideraba dotados de algo que no era precisamente santidad. Pero Schwab acudió a la reunión con 6 hojas escritas en puño y letra llenas de datos que, según él, representaban el valor físico y el potencial del rendimiento de cada compañía metalúrgica que él consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento del metal. 4 hombres evaluaron esas cifras durante toda la noche. El principal, por supuesto, era Morgan, firme en sus creencias en el derecho divino del dinero. Con él estaba Roberto Bacon, su socio aristócrata, que era un erudito y un caballero. El tercero era John W. Gates, a quien Morgan tachaba de apostador y a quien utilizaba como herramienta. El cuarto era Schwab, que sabía más sobre el proceso de elaborar y vender acero que cualquier grupo de hombres de su época.
A lo largo de aquella reunión, jamás se cuestionaron las cifras del hombre de Pittsburgh. Si él decía que una compañía valía tanto, eso valía y punto. También insistió en incluir en la combinación solo a las empresas que él tenía nominadas. Había concebido una corporación donde nada se duplicaría, donde ni siquiera quedara lugar para satisfacer la codicia de amigos que deseaban descargar sus compañías sobre los anchos hombros de Morgan. Por consiguiente, dejó fuera a varias empresas grandes que los Walrus y los Carpenters de Wall Street miraban con ojos codiciosos. Al amanecer, Morgan se levantó y se desperezó. Solo quedaba un asunto pendiente. ¿Cree usted que puede persuadir a Andrew Carnegie de que venda? Le preguntó. Puedo intentarlo, respondió Schwab. Si usted logra que él venda, me encargaré de todo este asunto, le aseguró Morgan. Hasta ahí todo iba bien, pero ¿vendería Carnegie? ¿Cuánto pediría? Schwab pensaba que pediría unos 320 millones de dólares. ¿Cómo se efectuaría el pago? ¿En acciones ordinarias o preferentes? ¿En bonos? ¿En efectivo? Nadie podía reunir 320 millones de dólares en efectivo. En Westchester, en enero, se jugó un partido de golf en los helados prados de St. Andrew. Andrew llegó bien abrigado, envuelto en suéteres, y Charlie conversaba sobre trivialidades, para conservar el buen humor. Pero no se pronunció una palabra sobre negocios sino hasta que estos hombres se sentaron en la cálida sala de la cabaña que Carnegie tenía cerca de allí. Entonces, con el mismo poder de convicción con que había hipnotizado a 80 millonarios en el University Club, Schwab dejó caer rutilantes promesas de retiro y comodidad de los incontables millones que servirían para satisfacer los caprichos sociales del viejo escocés. Carnegie estuvo de acuerdo. Escribió algo en un trozo de papel y dijo, muy bien, venderemos por este precio. La cifra ascendía a unos 400 millones de dólares y se llegó a esa a partir de los 320 que Schwab había previsto como precio básico, añadiéndole 80 millones para recuperar el incremento del valor sobre el capital de los últimos 2 años. Más tarde, en la cubierta de un transatlántico, el escocés le decía arrepentido a Morgan, ojalá te hubiera pedido 100 millones más. Si me los hubieras pedido, te los hubiera dado, le respondió Morgan alegremente. Hubo cierto alboroto, por supuesto. Un corresponsal británico envió un cable diciendo que el mundo del acero extranjero estaba aterrado ante la gigantesca corporación. El presidente Hadley de Yale declaró que a menos de que se regularan los trusts, el país tendría un emperador en Washington durante los próximos 25 años. Pero ¿quién? Un hábil agente de la Bolsa de Valores se puso a trabajar e impulsó tan vigorosamente las nuevas acciones hacia el público que todo el exceso de liquidez, que según algunos representaba cerca de 600 millones de dólares, se absorbió en un abrir y cerrar de ojos. De manera que Carnegie obtuvo sus millones. El sindicato de Morgan consiguió 62 millones por todos sus problemas y todos los muchachos, desde Gates hasta Gary, también ganaron sus millones. Schwab, de 38 años de edad, obtuvo su recompensa. Fue nombrado presidente de la nueva corporación y siguió en ese puesto hasta 1930. La dramática historia del gran negocio que usted acaba de escuchar se incluyó aquí porque es un ejemplo perfecto del método por el cual el deseo puede transmutarse en su equivalente físico. Imagino que algunos de ustedes dudarán de la declaración de que un simple deseo intangible puede convertirse en su equivalente físico. Indudablemente algunos dirán, no es posible convertir la nada en algo. La respuesta es la historia de United States Steel. Esa gigantesca organización se creó en la mente de un hombre. El plan mediante el cual se le proporcionaba fundidoras de acero a la organización, en las que se basaba su estabilidad financiera, se creó en la mente de la misma persona. Su fe, su deseo, su imaginación, su persistencia fueron los verdaderos ingredientes que conformaron la United States Steel. Las fundidoras y los equipos mecánicos adquiridos por la empresa después de adquirir existencia legal fueron incidentales, pero un análisis cuidadoso revelará el hecho de que el valor estimado de las propiedades adquiridas por la corporación se incrementó en unos 600 millones de dólares por la mera transacción que los consolidaba bajo una misma gerencia. En otras palabras,
La idea de Charles Schwab, sumada a la fe con la que contagió a JP Morgan y a los demás, había producido beneficios con valor de unos 600 millones de dólares. No es una suma insignificante por una sola idea. ¿Qué sucedió con algunos de los que tomaron la parte que les correspondía de los millones de dólares de beneficio producidos por esa transacción? Es un asunto del que no nos ocuparemos ahora. La característica importante del asombroso logro es que sirve como evidencia incuestionable de la solidez de la filosofía que se describe en este libro, porque esa filosofía es la trama y urdimbre de toda la transacción. Más aún, la funcionalidad de la filosofía se quedó establecida por el hecho de que la United States Steel Corporation prosperó hasta convertirse en una de las empresas más ricas y poderosas de Estados Unidos, dando empleo a miles de personas, desarrollando nuevas aplicaciones para el acero y abriendo nuevos mercados, demostrando de ese modo que los 600 millones de beneficio que la idea de Schwab produjo se ganaron a pulso. La riqueza empieza a partir de un pensamiento. La cantidad solo la limita la persona en cuya mente se pone en movimiento ese pensamiento. La fe elimina las limitaciones. Cuando usted esté preparado para negociar con la vida lo que desee, recuerde, usted es el que pone el precio por obtener lo que quiere. Recuerde también que el hombre que creó la United States Steel Corporation prácticamente era un desconocido en aquel tiempo. Simplemente era un asistente de Andrew Carnegie hasta que se originó su famosa idea. Después de eso, ascendió con rapidez a una posición de poder, fama y riquezas. Y ascendió, como todas las personas de grandes logros, en las salas de la fe, que puede crearse con una fuerza poderosa conocida como autosugestión.